En los últimos días de este diciembre, el bosque de los Rampachos ha sido un tema interesante. Ese hermoso relicto del bosque de los Rampachos ha sido el tema de muchos de nosotros por el ataque de unos gusanos que se comen su follaje, que lo defolian totalmente. Y a muchos de nosotros nos ha llamado la atención y algunos han mostrado bastante preocupación por la presencia de esta, entre comillas, plaga. Bueno, este ataque de estos pequeños lepirópteros, suponemos son mariposas en su estado larvario, pues están incidiendo fuertemente en esa especie de los rampachos. No así en otras especies. Por ejemplo, observemos esta especie, tiene los gusanos, pero los gusanos murieron. No se adaptan, no sirve para ellos. Entonces simplemente el ataque se para en estos sitios, porque el gusano no le hace bien comer esas especies. La mayoría de esos especímenes bajan al tronco y se empiezan a cubrir con una lámina para pasar el proceso de la pupa, en el que el animalito duerme un tiempo y empieza a transformarse, y muy pronto saldrán de aquí las mariposas. Ahí está el gusanito ya entrando en ese periodo de transformarse unas mariposas. Esperemos saberlas para poderlas clasificar de qué tipo de especie es este. Este tipo de ataques no son normales, pero son situaciones que se presentan de vez en cuando en los bosques. Son esos procesos naturales que a veces nosotros, como no ocurren todos los años, no lo entendemos. Pero ese proceso tiene unas consecuencias. Observemos la gran cantidad. ¿Qué consecuencias tiene esto? Una defoliación total de los rampachos, de esa especie dominante que había en este lugar. Pero esa defoliación tiene sus ventajas. Uno, todo ese estiércol se va a convertir rápidamente en un abono, en un material para consumo de las demás plantas. Y el hecho de defoliar el árbol va a provocar que entre mucha luz al suelo directamente. Y entonces provoca eso que estamos viendo ahí. Al entrar la luz al suelo, va a provocar que muchas semillas que estaban ahí latentes, durmiendo en el suelo, exploten y nazcan. Observen la gran cantidad de plantas que empiezan a nacer, a crecer. Entonces, ese proceso que a nosotros nos parece dañino, catastrófico, se convierte en un aliado para la regeneración, para el recambio de este bosque. Le va a entrar luz a otras especies y esas especies van a poder crecer y multiplicarse. Esa especie dominante que es el rampacho en este sitio fue atacada y básicamente la empieza a controlar ese gusano, para que otras especies que no son dominantes pues tengan una oportunidad de imponerse. De todas maneras creemos que el árbol simplemente lo van a defoliar, pero en ningún momento se va a secar. Simplemente va a ocurrir que él empieza, con todas sus reservas que tienen dentro del tallo, van a empezar a rebrotar y en un mes, 2 meses, estarán de nuevo tomando su verdor. Algunas especies, lógico, algunos árboles no van a soportarlo, van a morir porque el recambio es necesario en estos bosques, pero esas otras especies que vimos hace un momento, que nacían, que empezaron a desarrollarse, van a reemplazarlos. Entonces son ritmos naturales de estos sitios de protección de nuestro casco urbano. Este ejemplar por lo menos ya está siendo atacado por una enfermedad, un hongo. La altísima población de ese gusano ha encontrado un enemigo natural, ese moho blanco que aparece ahí sobre el gusano es un hongo que lo mata, que lo ataca. Entendemos de los afanes del ser humano, nos preocupamos por estos eventos porque lo que les digo no son muy comunes, no son todos los años, pero sí es normal que ocurran cada determinado número de años. El afán de algunos porque se haga un control artificial, porque se apliquen algunas sustancias. Aplicar una sustancia sería letal para este ecosistema, pero desequilibraríamos mucho el ecosistema. Ahí está. Ya están resguardándose para transformarse
muy pronto en pupa. Ellos crean un ovillo de unas tejido, de unas membranas, y ahí dormirán unos días hasta tanto pasen a convertirse en mariposas. Si aplicásemos alguna sustancia química a este ecosistema, pues probablemente matemos los gusanos, pero también mataremos otra cantidad de gusanos que no están todavía dándonos problemas. Y entonces sí desequilibraríamos totalmente el ecosistema, y unos años más tarde pues se producirían los daños y se empezarían a manifestar de otras maneras más graves. Entonces lo mejor en estos sitios naturales es dejar evolucionar esos ciclos, que seguramente la naturaleza va a encontrar la manera de restaurar el equilibrio. Esos bojoticos blancos que ven son gusanos que fueron atacados ya por un hongo, un proceso natural para controlar estas especies. Aquí ya lo ven, mucho más abundante esos rollitos blancos, son gusanos que fueron atacados y que murieron. La naturaleza va encontrando el sistema para controlar la vida, para controlar esa especie que se está saliendo de control, y la naturaleza lo va controlando de una manera natural. Ese ataque de ese hongo, probablemente en 15 o 20 días observaremos que muchísimos más gusanos están siendo atacados por ese hongo. El árbol de rampacho se recuperará, volverá a tener sus cogollos, y de paso la vegetación que está abajo, la que estaban haciendo, como mostramos hace un momento, como todos estos colinitos que hay ahí, tuvieron una oportunidad al entrar la luz del sol. Se les dio la oportunidad a esas semillas para que nacieran. Son procesos naturales de regeneración, de recambio, de cambiar la estructura del bosque.